Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios ya nos pudimos enlazar. Vamos a empezar, hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Ahí veo que van llegando los hermanos. Gracias a Dios. Después del aguacerazo de ayer, que gracias a Dios refrescó y hacía falta, ya nuestras plantitas aquí ya se estaban secando a pesar de que le echamos agüita, pero y sé que para algunos es complicado estas lluvias, para otros es bendición, pero bueno, Dios es bueno y siempre provee todas nuestras necesidades, y se nos hizo un poquito ahí de bolsa en la lona, pero ya nuestros hermanos ya le están arreglando, gracias a Dios, después de una buena empapada de haber drenado eso, ya estamos aquí, pero bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, nuestra introducción. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos esta tarde hermosa, Señor. Son hermosas todas las tardes en ti, Señor. Son hermosos cada minuto, cada segundo, Señor, en ti. Porque, Padre, hemos entendido en nuestro corazón a través de tu palabra que en esta vida, Señor, no venimos a ser felices, sino a ser santos, Señor. A eso venimos a esta tierra, Señor, pero encontrando el verdadero sentido de nuestra vida, Señor, que es vivir en santidad. En esta tierra, Señor, encontramos la felicidad, Señor. Gracias, Señor, porque este estudio es de bendición, Señor. Gracias porque lo empezamos el domingo pasado y sabemos, Señor, que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para esta iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites, y gracias, Señor, por lo hermoso que es este jueves, porque es un jueves de enseñanza donde podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Te pedimos lo esencial, Señor, no solamente entender. No queremos ser simple y sencillamente teólogos, Señor, conocedores de la palabra de Dios, sino queremos, Señor, que este estudio de esta epístola maravillosa transforme nuestros corazones para gloria y honra tuya, Señor. Que aprendamos a amarte más a ti, Señor, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ese es el principio, Señor, del por qué estamos reunidos en esta tarde. Te lo pedimos todo esto, Señor, porque sin ti no sería posible, pero Señor, para ti no hay nada imposible, y sabemos que tú quieres bendecir a tu iglesia con el conocimiento y con la práctica de esta epístola maravillosa. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hola, hermanos. Hola, ¿ya te cambiaste? Es que a Samuel le cayó el agua encima, entonces se mojó un poco, pero bueno, gracias a Dios. Creo que hasta está haciendo todavía calorcito y cae hasta fresca. Pero bueno, muy bien. Estamos con el estudio, la introducción de la primera epístola del apóstol Juan. Hablábamos el domingo que es una epístola maravillosa que habíamos empezado a estudiar, pero por algún motivo pues no pudimos continuar, y pues teniendo convicción de que todo lo que iniciamos tenemos que acabarlo, pues vamos a continuar con la epístola, pero no vamos, como les decía, no vamos a empezar en el punto donde se quedó, sino vamos a irnos desde el principio, vamos a rembobinar, y creo que eso va a ser muy bueno porque el conocimiento que tuvimos en aquel tiempo fue bueno, y con esta rembobinada pues seguramente vamos a reafirmar el conocimiento de ese tiempo. Entonces, hablábamos el domingo, que esta epístola la escribió el apóstol Juan, a pesar de que en esta epístola primera no tenemos una referencia exacta del autor. Tenemos a través de la historia de la iglesia, a través de los padres de la iglesia, la referencia de que Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. Entonces, Juan escribió esta carta desde Éfeso, lo hablábamos el domingo, en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, era la región donde estaba el apóstol Juan ministrando a las iglesias. Recordemos que en esa región de Asia Menor había muchas iglesias cristianas que por la voluntad de Cristo se habían establecido. Esta epístola fue escrita, y más o menos lo explicábamos el domingo pasado, que fue escrita entre el 90 al 95 después de Cristo. Fue la fecha donde se escribió esta epístola. No tenemos la fecha exacta, pero cálculos acerca de eventos históricos que platicábamos
el domingo, nos da la referencia de que fue escrita entre el 90 y el 95 después de Cristo. Fue escrita con gran autoridad, porque se ve la autoridad de un apóstol en la epístola. O sea, a pesar de que no hay una referencia del apóstol Juan como escritor, pesa la autoridad apostólica en esa epístola. Tanto, hermanos, que probablemente es uno de los argumentos por los cuales nosotros podemos decir que Primera de Juan fue escrita por Juan, porque no se presenta a él como el apóstol Juan o el apóstol de Jesucristo. Mejor dicho, el apóstol de Jesucristo. Los destinatarios de esta carta, los receptores de esta carta, los que recibieron esta carta, conocían perfectamente bien la autoridad del que escribía. Había una relación tan íntima, tan estrecha, tan pastoral, que no era necesario la presentación de Juan en la epístola. Ni siquiera en la segunda epístola y en la tercera epístola encontramos el autor. Juan recuerda que en la segunda epístola y en la tercera se presenta como el anciano. ¿Recuerdas? El anciano. Pero tiene gran autoridad apostólica sobre las iglesias, pues él no era solo un anciano o un obispo, el apóstol Juan, sino que también era un apóstol de Jesucristo y el último vivo para ese tiempo. El último vivo, el último de los apóstoles vivo era el apóstol Juan. Los padres de la iglesia como Justino Mártir, y recuerda que te explicaba un poquito eso de los padres de la iglesia, y esos padres de la iglesia se refiere a que los apóstoles tuvieron discípulos, cumplieron la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esos discípulos inmediatos de los apóstoles fundaron iglesias, plantaron iglesias. A esos discípulos de los apóstoles inmediatos les llamaron los padres de la iglesia. Entre ellos tenemos a Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio. Todos ellos y más dan testimonio que Juan era el hombre anciano a la que se refieren las epístolas. O sea, la segunda epístola, la tercera epístola se refiere a Juan. Ellos dan esa credibilidad, dan esa certificación de que realmente la autoría de esta epístola hermosa es del anciano llamado Juan el apóstol. Entonces, él estaba activo en la obra de la iglesia, estaba activo en la obra de Cristo, estaba pastoreando y ministrando en muchas iglesias a través de la Escritura. Probablemente por lo anciano que era, pues ya le era difícil estar, itinerante, viajando de un lado al otro, pero no dejaba la iglesia y lo mejor que hacía era escribir a la iglesia. Le escribía las cartas que les decía el domingo, que eran cartas reactivas, eran cartas que eran en respuesta a falsas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces, otro padre de la iglesia primitiva, llamado Papías, vaya nombre, Papías, dice que Juan era una voz viva y que permanecía. O sea, refiriéndose al ministerio de Juan, refiriéndose a las epístolas, este padre de la iglesia primitiva llamado Papías decía que Juan era una voz viva que permanecía. Entonces, demos por hecho, hermanos, que Juan es el autor de esta epístola. Hace ratito platicaba con un hermano, estábamos ahí trabajando, pero es hermano en Cristo y se dio un receso ahí de trabajo y me decía, oye, ¿cómo puedo explicarle a mi novia que es cristiana la palabra? Porque de repente me manda mensajes muy profundos y me enseñó incluso un mensaje por WhatsApp y le digo, oye, tu novia pregunta cosas muy buenas, ¿no? Muy buenas preguntas, ¿no? Y le decía, mira, lo importante de estudiar la palabra de Dios, o sea, yo te puedo explicar la palabra, o sea, va a haber cosas que no voy a saber, tendríamos que investigarlo, no lo sabe uno todo, pero lo mejor que te puedo decir es que la palabra de Dios se estudia en el contexto gramatical, en el contexto literario y en el contexto histórico. Si tú estudias la Biblia de esa forma, tú vas a encontrar
la verdadera interpretación de cada pasaje bíblico. ¿Y por qué estamos haciendo esta introducción? Porque necesitamos saber el contexto histórico, que es lo que te estoy explicando y sigo explicando. Vamos a entender el contexto literario y el contexto gramatical. Pero antes, hermanos, de estudiar una epístola, un libro de la Biblia, cualquier documento del Antiguo y Nuevo Testamento, la mejor forma es, antes de leer una epístola o un libro de la Biblia, es la historia atrás de esa epístola o de ese libro. ¿En qué contexto fue escrito? ¿En qué año fue escrito? El contexto histórico, qué estaba pasando en aquel tiempo. Todo eso es sumamente importante, porque si no empezamos por ahí, no vamos a entender. Y les aseguro que vamos a caer, desafortunadamente, en lo que caen muchas iglesias, que es alegorizar el texto, espiritualizar el texto. No, la Biblia no podemos espiritualizarla. La Biblia es espiritual, definitivamente. Pero por eso es importante que antes de entrar de lleno al primer versículo del primer capítulo de Juan, de primera de Juan, primero debemos que saber el contexto histórico. Es sumamente importante, porque si no nos vamos a hacer camote y no vamos a entender cómo debe de ser. Juan era un apóstol que cumplía las características de un apóstol de Cristo. ¿Qué características? Porque, hermanos, hoy en día hay gente que se autoproclama apóstol. Hay muchos ya. Hay gente, por ejemplo, un desafortunado hombre que es una maldición para la iglesia cristiana, que se llama Guillermo Maldonado, que ahorita aparte ya broncas legales y divorcios y quién sabe qué tal. O sea, una aberración de vida. Ese señor se proclamó apóstol. Pero ¿qué características debe tener una persona para decir que es apóstol de Cristo? Ahora sí que para que no nos vean la cara de Watt, ¿no? Para que si un día nos llega de esos raros que quieren dar un mensaje en la iglesia, que yo vengo de parte de Cristo y soy apóstol, uno lo pueda detener y decirle, ¿por qué dices que eres apóstol? Juan decía que era apóstol, ¿pero por qué? Buen punto. ¿Estaba siempre con quién? Con Jesús. Es correcto. ¿Qué más? La segunda. Porque había sido enviado a predicar. Sí, es correcto. O sea, recibió la instrucción, recibió la gran comisión de Mateo 28, y a hacer discípulos. Pero vaya, yo tengo el llamado de hacer discípulos porque soy pastor y esto que estoy haciendo con ustedes es discipulado. Lo que hemos estado haciendo desde hace meses con la confesión de fe, en cada predicación, en cada consejería, es discipulado. O sea, ahora yo estoy haciendo ese discipulado, por eso ya soy yo apóstol. No. Pero vamos a la Biblia para que vean por qué decimos que Juan es apóstol de Jesucristo. Vayan por favor a Hechos 1:21 al 22. Recordemos el contexto. El Señor ya ascendió, ya hay testimonio de los ángeles que como Él se fue, así regresará. Pero Judas, ¿qué pasó con Judas? Se ahorcó. Entonces eran 12 apóstoles, pero menos uno. 11, faltaba uno y era necesario llamar a un apóstol más. Hechos 1:21. Vean, aquí vamos a ver las características y te estoy diciendo por qué Juan tenía gran autoridad apostólica, porque era apóstol, pero porque era apóstol de Jesucristo. El mismo Pedro dice cómo debe ser seleccionado un apóstol de Jesucristo en aquel tiempo, porque hoy en día estas características que vas a ver tú ya no se pueden cumplir. Apóstol de Jesucristo ya no se puede cumplir. Es necesario, pues, Hechos 1:21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, la primera es que siempre estuviera con el Señor Jesucristo en contacto directo con Él. ¿Juan tuvo contacto directo con el Señor Jesucristo?
al grado dice que se apoyaba su cabeza en el hombro del Señor. O sea, qué mejor testimonio de que realmente Juan estuvo con él. El mismo Juan, incluso en los primeros versículos de la epístola que estamos estudiando, dice que lo palpó, lo vio, prácticamente estuvo con él hombro a hombro, con el apóstol Juan, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, comenzando desde el inicio, fíjense, ¿dónde inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Desde el vientre de María? ¿Dónde es el banderazo del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Recuerden, ya lo vimos, lo hemos visto en Mateo. No solamente estamos predicando en Mateo por eso. Mateo, hermano, es teología pura, cristología pura. O sea, leer y predicar versículo por versículo un evangelio, hermanos, es doctrina pura. Terminando Mateo 28, vamos a hacer, quienes pongan atención, gracias a Dios por sus vidas, porque si aquí tengo hermanos que ponen atención y los hermanos también que están en línea, cuando terminemos Mateo, vamos a tener un conocimiento de la Biblia, hermanos, como si hubiéramos leído toda la Biblia. Claro, nos falta, pero las referencias son muchas. ¿Cuándo inició, lo dice Mateo, cuándo inició nuestro Señor Jesucristo su ministerio? ¿En el Sermón del Monte? No. Desde antes, pero ¿dónde? Dígame un punto así donde empezó. Y ahora sí no les voy a decir. Ah, sí. Y ahora sí no les voy a decir. Ajá. Bueno, a ver, les voy a dar una orientadita. ¿Mande? No. Porque el mismo Señor Jesucristo, en las bodas de Canaán, dice mi hermana, en las bodas de Canaán, pero el Señor Jesucristo detuvo a su mamá y le dijo, espérate, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. ¿Dónde inicia oficialmente el ministerio? Porque aquí es importante, está diciendo Pedro que los que son apóstoles de Jesucristo estuvieron desde el ministerio del llamado del Señor, o sea, del inicio del ministerio del Señor hasta que fue llamado arriba. ¿Dónde inició? O sea, ¿en qué punto a qué punto? Vamos a Mateo. Mateo 3. Versículo 13. ¿Dónde inicia Jesucristo su ministerio? Cuando el Padre, cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando es bautizado. Cuando el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Ahí inicia su ministerio. No estamos diciendo que ahí inicia siendo Dios, ahí inicia siendo Jesús o el Salvador, no. Ahí inicia su ministerio. Ahora, ¿dónde termina su ministerio terrenal? Inicia en su bautismo. ¿Y su ministerio terrenal dónde termina? Cuando Él asciende. Entonces tenemos muy bien trazados dos puntos. O sea, dice Pedro, es apóstol de Jesucristo, el que estuvo con Cristo, siempre con Él, tomando de referencia que pudo estar entre su llamado al ministerio, su bautismo, hasta su ascensión. ¿Sí lo estás viendo? Ahora, ¿Juan estuvo en ese tiempo? ¿El apóstol Juan? Estuvo, o sea, conoció al Señor y tuvo el llamado en ese tiempo, claro. Entonces, hermanos, si alguien viene y dice hoy que es apóstol de Jesucristo, ¿qué le tendrías que decir? ¿Tú estuviste en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Eso ya lo descalifica. O sea, si nos llega aquí un Guillermo Maldonado, ese tipo ¿qué le vas a decir?
No, espérate, o sea, tú estás diciendo que es apóstol de Cristo y realmente tú estuviste en ese intervalo de tiempo. O sea, ¿fuiste discipulado directamente por Jesús? Uh-huh. Sí, dice Moy, y lo dice, pues así lo dicen ellos, dice, yo soy apóstol, ¿por qué? Porque soy pastor de pastores. Incluso oí una barrabasada bien chida, que se la oí a una persona que estaba aquí, que gracias a Dios ya no está, y que espero en el Señor que pueda entender lo que mal entendía y mal enseñaba, que la interpretación correcta de apóstol, que es realmente mensajero o enviado, era una persona que era enviado a abrir iglesias internacionalmente. Dice, esa es la definición, Rey. Y nunca he oído a nadie que me dé esa definición. Nunca. No, pues yo no veo que Pedro esté diciendo eso. ¿Sí ves? Que dice, ¿cómo vamos a escoger, cómo vamos a suplir a Judas? Tiene que ser uno que estuvo con el Señor en su ir y venir. Hechos 1:21. Y luego dice, en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, testigo junto con los demás apóstoles, testigo de su resurrección. Entonces, ser discipulado por Cristo, estar con Cristo y ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Esas son las condiciones. Por eso, hermanos, Juan tenía autoridad apostólica, porque él fue discipulado por Cristo, estuvo con Cristo en el tiempo de su ministerio terrenal, que empezó desde su bautismo hasta su ascensión, y dice, fue testigo de su resurrección. Él vio a Jesús resucitado. Pablo en 1 Corintios 15 dice que testigos oculares de la resurrección de Cristo fueron más de 500 personas, y entre ellas los apóstoles. Entonces, si alguien dice que es apóstol de Jesucristo hoy, le tendrías que decir, ¿te capacitó Cristo directamente? ¿Estuviste con Jesucristo, o sea, codo a codo? ¿Lo palpaste? ¿Lo abrazaste? ¿Sabías cómo era su rostro? Y la otra, ¿fuiste testigo de su resurrección? Te va a decir, si es honesto, te va a decir que no. Entonces, no eres apóstol de Jesucristo. O sea, sí puede ser un pastor que tenga misiones y todas esas cosas, pero no inventes que eres apóstol. No vengas con esas cosas. Eso no es. La Biblia te descalifica de inmediato. Te descalifica. Juan el apóstol, ya voy a decir Juan el Bautista, Juan el apóstol era realmente un apóstol de Jesucristo porque cumplió con eso. Entonces este anciano, hermanos, que probablemente tenía ya más de 100 años de edad escribiendo, seguramente más de 100 años, tenía, hermanos, a pesar de lo viejito, tenía una gran autoridad apostólica, y por eso cuando mandó la epístola a las iglesias de Éfeso y de Asia Menor, no era necesario que le pusiera su nombre. No era necesario, lo conocían perfectamente bien, conocían su forma de escribir y la autoridad apostólica que tenían sus documentos. La autoridad apostólica que tenían sus documentos. Entonces Juan cumplía perfectamente con los requisitos. Él fue testigo del ministerio de Cristo, él estuvo en el ministerio de Cristo, ministerio en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? 3 años. ¿Desde dónde? Desde su bautismo hasta dónde? Hasta su ascensión. 3 años. 3 años. No, es que eran 33. No estoy hablando de su nacimiento. Estoy hablando de que inició. ¿En qué momento el Señor le dio el banderazo? Este es mi hijo amado. Lo presentó, ¿recuerdas? Este es mi hijo amado. Se oyó. El Espíritu Santo descendió para
para llenar de poder espiritual a nuestro Señor. El Señor se presenta en carne siendo Dios, pero desde el cielo, hermanos, se oye la voz del Padre que dice que este es mi Hijo amado. O sea, a partir de este momento, reconózcanlo a Él como el Mesías, como Dios mismo. Y después el Señor asciende. Eso lo vio Juan. Eso lo supo Juan y lo vivió Juan. Juan muy probablemente, junto con su hermano Jacobo, conocieron a Jesús a través de la predicación de Juan el Bautizador. Muchos dicen Juan el Bautizador porque les caen gordos los bautistas, que amamos a los bautistas, y es una iglesia muy bonita, la iglesia de los bautistas, también entendiendo que hay iglesias bautistas que ya se fueron del otro lado. Pero muchos les dicen, no le digas Juan el Bautista, mejor dile Juan el Bautizador, que habla de su ministerio. Dicho Juan el Bautista o Juan el Bautizador, muy probablemente Santiago el mayor o Jacobo el mayor, que era el hermano de Juan y Juan, conocieron a Jesucristo a través de la predicación de Juan el Bautista. Muy probablemente eran discípulos de Juan el Bautista, y después se pasaron con nuestro Señor. Ve a Juan 1:35, ve. Aunque principalmente, hermanos, ¿de qué hablan los evangelios? ¿De quién es la persona principal en los evangelios? Obviamente en toda la Biblia, pero ¿quién es? Los evangelios es la biografía ¿de quién? De Jesucristo. Pero de alguna forma el Espíritu Santo nos permite saber la biografía de los apóstoles a través de los evangelios y a través de hechos. E incluso también a través de las epístolas en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Juan 1:35, vemos un poquito de información acerca de Juan el apóstol. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, que Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. ¿Quién eran esos discípulos? Muy probablemente Juan y su hermano Jacobo o Santiago. Dice el versículo 36, y mirando a Jesús que estaba allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué? Y le siguieron. O sea, Juan les había hablado, Juan el Bautista les había hablado de la venida del Mesías. Esa era la voz que proclamaba la venida del Mesías en el desierto. Pero sin embargo, cuando escucharon los discípulos de Juan el Bautista, que era Juan y Jacobo, a Jesús, lo siguieron. Cambiaron de rabí, cambiaron de maestro. Muy probablemente el maestro de Juan y de Jacobo, Juan el apóstol, era Juan el Bautista. Pero cuando escucharon a Jesús, cuando escucha esto, ¿cómo lo calificó Juan el Bautista a Jesús en cuanto lo vio? Este es el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. O sea, lo que dijo Juan el Bautista en cuanto vio a Jesús es, Él es el Mesías. Él es el Cordero que va a quitar el pecado de los hombres. Él es. O sea, lo que hizo Juan en cuanto vio al Señor Jesucristo, Juan el Bautista, fue declarar su muerte. Imagínate que en cuanto veamos a Samuel, lo veamos, te vas a morir. Chirrión, pues oye, hola, ¿cómo estás? ¿No? Vamos a saludarnos, pero en caliente viene el Señor Jesucristo, lo ve Juan el Bautista y de inmediato le dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Qué le dijo? Tú vas a morir. El Cordero que inmolado, ¿qué quiere decir inmolación? Inmolado. No. Inmolado, sacrificado, pero tiene un sentido mucho más profundo. Herida de muerte, inmolado. O sea, va a ser herido de muerte. Él es el Cordero inmolado, el que va a morir. Lo van a ejecutar. Entonces imagínate lo que oyeron Juan, el apóstol y su hermano, cuando vieron que su maestro Juan el Bautista ve a Jesucristo y le dice, Él es el Cordero inmolado
que quita el pecado del mundo. Y en ese momento dice el Evangelio de Juan, o sea, lo habla en tercera persona, porque Juan no está diciendo, yo vi a Jesús y escuché a Juan el Bautista decir que él era el Cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo. No dice eso. Simple y sencillamente habla en segunda persona, en tercera persona. 2 discípulos. Y empezaron a seguir a Jesús. Entonces, Juan era un apóstol. Él empezó a seguir al Señor. Juan era un hombre muy importante en el tiempo que escribió esta epístola, la epístola primera. En aquel tiempo las falsas doctrinas estaban entrando a la iglesia de Éfeso. Éfeso era un centro intelectual de aquel tiempo. Era la iglesia principal de Asia Menor, o sea, haz de cuenta que era la iglesia principal y había un montón de iglesias pequeñas, pero el epicentro de esa región de Asia Menor era Éfeso, la región de Éfeso y la iglesia de Éfeso. Y Juan era sumamente importante y conocido en esa región y claro, ya en la vida, en el mundo cristiano, en la vida cristiana, era el apóstol Juan. Muchos supuestos creyentes se estaban levantando como maestros falsos y enseñando falsa doctrina, permitiendo la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿quién le enseñó a los apóstoles? Por eso Pedro dice, a ver, espérense, para ser apóstol de Jesucristo, la doctrina es importantísima. ¿Quién les enseñó para nombrar a otro apóstol? ¿Quién les tenía que enseñar? Jesús. A lo mejor estás pensando en Pablo, pero Pablo, hermanos, vio a Cristo glorificado, resucitado en el camino a Damasco. En Arabia, dice en Gálatas, que fue enseñado por el Espíritu Santo, fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo durante 3 años. O sea, Pablo realmente también, aunque no fue un apóstol de esos 12, fue un apóstol que cumple todos los requisitos de Hechos 1. Pablo los cumple. Pero en aquel tiempo, hermanos, había ya falsos maestros y falsos apóstoles que se estaban levantando para predicar falsas doctrinas dentro de la iglesia de Éfeso. O sea, ¿qué te quiero decir? Históricamente, la falsa doctrina siempre ha atacado a la iglesia, siempre. Esto no es nuevo. Que de repente digamos, ay, mira, no me había dado cuenta que había falsa doctrina y buena doctrina, o doctrina correcta y doctrina falsa. ¿Apenas de qué será? ¿De tiempo para acá? ¿De hace 1 año para acá? ¿O hace 3 años para acá? No, hermanos, eso siempre ha existido. Es más, si quieres la cronología exacta, Génesis 3. ¿Con qué Dios te dijo? No, Dios se equivocó. No, que te dijo Dios no es verdad. Y llega la serpiente y dice, ¿sabes qué, Eva? Lo que te voy a decir es la verdad. Desde ahí están los falsos maestros, los falsos apóstoles. Desde ahí que manipulan la verdad mezclándola con mentira. Juan tenía que reaccionar ante esa situación. Te decía, el propósito de las epístolas es reaccionar, corregir una falsa doctrina. ¿Por qué tenemos las epístolas? ¿Para qué son las epístolas? Se los dije, se los comentaba el domingo. Para corregir. Ajá. ¿Corregir qué? ¿Una práctica incorrecta o una doctrina incorrecta dentro de la iglesia? Las epístolas son reactivas. Juan no estaba de, ¿qué voy a escribir? Espíritu Santo, inspírame. Y empezó así a cantar unas alabanzas y, ay, se me ocurre ahora escribir una epístola y empieza a escribir la epístola. Si fuera ese el sentido, hermanos, sería una carta muy romántica. Pero si te fijas cómo empiezan las epístolas, casi siempre es corrigiendo los errores que hay dentro de las iglesias, tanto de práctica como de doctrina. Es más, te voy a decir una cosa. Las epístolas corrigen primeramente la doctrina, porque si corrigen la doctrina, corrigen la práctica de la iglesia. ¿Por qué las iglesias practican mal la vida cristiana?
porque tienen mala doctrina. Pero si una iglesia tiene buena doctrina, sana doctrina, corrige sus prácticas o su vida dentro de la iglesia. Entonces, Juan, en cuanto sabe que hay una falsa doctrina dentro de la iglesia de Éfeso, que está permeando en Éfeso y que está impactando a las demás iglesias de Asia Menor, de inmediato escribe de una forma reactiva diciendo, no, así no son las cosas, la cosa es así. Esto es lo que Cristo nos enseñó como apóstoles y nosotros fielmente como apóstoles le enseñamos a la iglesia. ¿Qué enseñamos aquí, hermanos? ¿La doctrina de John MacArthur? Enseñamos la doctrina de Brisby, que es muy bueno, que está muy buena sus comentarios bíblicos. Enseñamos la doctrina de tantos comentaristas históricos de la palabra de Dios, tantos maestros de la palabra de Dios. No, hermanos, aquí enseñamos la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Y en cuanto la iglesia se desviaba de la enseñanza de los apóstoles, en ese momento, los mismos apóstoles decían, así no les enseñamos, esto es lo verdadero que les enseñamos y esto es lo falso que les están vendiendo. Entonces, Juan tenía que reaccionar para contrarrestar en esta primera carta esas falsas doctrinas. Una de las herejías que estaba impactando a la iglesia de finales del primer siglo era que el cuerpo de Jesús no era real, se los decía el domingo pasado. No era de carne, sino que parecía de carne, que era una especie de fantasma. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tiene de malo eso? Que la gente en aquel tiempo dijera que entrara un falso maestro dentro de la iglesia de Éfeso y que dijera, ¿saben qué, hermanos míos? Yo también soy cristiano. Yo también creo en Cristo, pero quiero decirles algo que me reveló el Espíritu Santo, que Jesús no vino en carne. Jesús era un espíritu, era un ser espiritual que anduvo entre nosotros y cuando los apóstoles lo vieron como Juan, no vio un hombre, sino vio un espíritu que parecía hombre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Amén? No. Luego. Sí, hermano, no. ¿Cómo le hacían los apóstoles, hermano, cada vez que la iglesia decía una barrabasada como esas? ¡No! Así. Contundente. Sin tapujos. O sea, no. Eso es falso. Ahora, ¿qué tiene de malo? ¿Alguien me puede decir qué tiene de malo esa doctrina? Primero, que eso no fuera lo que enseñaron los apóstoles. Y segundo, entonces, ¿en la cruz subió un espíritu o subió un hombre? Un hombre. ¿Y por qué era necesario que fuera un hombre y no un espíritu? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Mande? Un hombre pecó. ¿Y quién tenía que pagar? Un hombre. Dios muere. Entonces la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo? Explíquenme eso. La paga del pecado es muerte. Pero entonces, ¿se fijan cómo empieza uno a entender, pero sobre todo centrándose en la Biblia, que decir que un espíritu subió a la cruz es totalmente una herejía, porque entonces, si un hombre no murió en la cruz por nuestros pecados, entonces, ¿quién murió? ¿Cómo estaría entonces la situación tan delicada de nuestra salvación si fue un espíritu el que fue crucificado? Ese tipo de cosas que la misma epístola nos va a encaminar, hermanos, porque eso es lo que va corrigiendo Juan y es lo que vamos a ver. Pero una de las herejías es que decían que Jesús no vino en carne, sino que parecía que vino en carne, y esa doctrina se llamaba docetismo. Esa herejía, docetismo. Este viene de las palabras
de una palabra griega que quiere decir parece. Parece que es humano, pero no era humano. Docetismo. Ellos decían que Jesús se parecía y parecía que era de carne, pero no lo era. Los docetistas eran hombres que creían en la ilusión de que Cristo no era de carne. Los docetistas. Y la doctrina griega, la doctrina griega, no la doctrina de los apóstoles, se metió a la iglesia. ¿Y qué hacían los apóstoles? Pues ya ni modo, ahí déjelo. No, de inmediato corregían. De inmediato corregían. Por eso Juan reacciona ante tal herejía y manda esta carta primera que es reactiva para corregir la falsa doctrina. Vamos a primera de Juan 1:4. Todavía no vamos a entrar de pleno. Nada más te estoy dando contexto histórico. Te estoy diciendo cómo estaba la jugada en aquel tiempo. O sea, nada más te estoy diciendo cómo estaba para que podamos entender. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, lo oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, fíjate, con nuestros ojos, ¿de quién está hablando? Está hablando en plural, pero ¿de quién está hablando? No, ¿de quién está hablando? ¿De quién De los demás apóstoles. Nosotros, dice, lo oímos. Nosotros. Hermanos, los apóstoles, cuando Cristo ascendió, hermanos, Mateo 28, Hechos 1, cuando Cristo ascendió, ¿quién estaba como testigo en la tierra? Ahí abajo, que vieron cómo el Señor se fue. Los apóstoles, ellos fueron los que vieron eso. Vieron el ministerio del Señor Jesucristo, cómo lo cumplió. O sea, Él está diciendo, si hay docetistas dentro de Éfeso, diciendo que Cristo no vino en carne, sino que parecía de carne y era algo, un espíritu, se equivocan, porque eso nunca les enseñamos en la iglesia. Nunca les enseñamos eso. Les vamos a decir que les enseñamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida que es Jesús. O sea, lo tocamos. ¿Cómo dices que no? O sea, oye, Tomás, ¿dónde metió la mano? No, era de carne nuestro Señor. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Por favor, ve lo cíclico que es Juan. ¿Te fijas? O sea, otra vez dice lo mismo. Y otra vez dice lo mismo. Esa es una estructura, hermanos, de dar una especie de predicación cíclica donde regresa al mismo punto para reafirmar algo sumamente importante. Era el estilo de escribir de Juan el apóstol. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, o sea, lo que vimos y nosotros, eso fue lo que nos anunciamos, o sea, no tergiversen el asunto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, para que estemos en el mismo canal, en la misma coinonía, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, falsa doctrina de la iglesia, ¿y qué se hace de inmediato? Se corrige. Por eso, hermanos, no te preocupes cuando estemos otra vez arroz. ¿Por qué? Porque se está corrigiendo. La labor de un pastor es corregir la falsa doctrina. Si la oveja se está emparasitando, es purgarla, confrontar. De repente cuestionan el ministerio de los pastores, como John MacArthur, como tanto pastor que va directo al grano y dice, no, eso está mal,
como falta de piedad, como legalismo. De repente uno puede mencionar tal iglesia que está predicando tal herejía, ya le está echando a la iglesia de allá. Ya le está echando. Ya ese pastor está, ya que perdone, ya que cambie la página, hombre. Ya hay mucho futuro por delante, ¿para qué se está clavando las cosas de atrás? Uno le podría decir a Juan, ya, perdona, ya, suéltalos, prosigue la meta, ¿no? Pero Juan no, eso no fue lo que les enseñamos nosotros, y vuelvo a corregir, y señalo a esos que están mal. ¿Para qué? Porque tengo odio, rencor, resentimiento, amargura, No, porque simple y sencillamente la diferencia radical, hermanos, entre doctrina falsa y verdadera es tan contundente como cielo y infierno. Tan contundente como eso. Cielo o infierno, verdad o mentira. Y así habla Juan, verdad o mentira, hijos de diablo o hijos de Dios. Así, no hay medias tintas, no, es que soy medio primo, ¿no? Hay como que de lunes a martes o a miércoles soy como medio hijo del diablo, pero no sabe cómo siento la presencia del Espíritu Santo. Y viene el viernes y me siento gozoso porque ya viene el domingo, y el domingo es la culminación de mi santidad, pero ¿qué cree? El lunes otra vez vuelvo a ser un hijo del diablo, y así me la he hecho. No, o eres frío. ¿Qué dice en Apocalipsis 3? O eres frío, la Odisea, la iglesia de la Odisea, o eres frío o eres caliente. Porque tibio te vomitaré. O sea, lo que está diciendo, hermanos, es radical. Por eso te decía que esta epístola, hermanos, no es de grisecitos. Juan dice, ¿eres o no eres? Así de puntual. Así de puntual. Vea 1 de Juan 4, 2, 3. Mira, con todo lo que te expliqué, que espero en el Señor que te lo haya explicado un poquito mejor, ahora vas a entender muy bien por qué Juan le está diciendo esto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. Escucha esto. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque había espíritus, y espíritu se refiere a personas que estaban predicando una falsa doctrina de que Cristo no vino en carne. Y esos que dicen que Cristo no vino en carne, ¿de parte de quién vienen? No de Dios, sino del diablo. Ve esto, velo el versículo 2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora sí que, si no es de Dios, no lo aceptes. No lo aceptes. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, es una carta reactiva. No le tengas miedo a la definición reactiva. Se oye refiero. Si son cartas de amor, si 1 de Juan es la carta del amor, no es la carta del amor. Habla del amor, habla que el amor define realmente la realidad de alguien, pero no es principalmente el tema. El tema principal de 1 de Juan es, ¿eres o no eres? ¿Quiénes son de Cristo y quiénes son anticristos? Contrarios a Cristo, adversarios de Cristo. Ahora, una herejía más dentro de la iglesia que Juan atacó, en la iglesia de Éfeso y las iglesias de Asia Menor, fue la que predicaba un hombre llamado Cerinto en aquel tiempo. Ya había falsos maestros y ya tenían hasta nombre.
uno que se llamaba Cerinto. Este postulaba que Jesús tuvo el Espíritu Santo desde su bautismo, desde el inicio de su ministerio. O sea, Cerinto decía esto: Jesús tuvo al Espíritu Santo en el momento de que se ascendió y fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, fue bautizado Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo estuvo con él, desde el momento de su bautismo, pero lo abandonó antes de la crucifixión. O sea, Cerinto decía, ¿sabes qué? Jesucristo recibió al Espíritu Santo en el momento de su bautismo, pero antes de ser crucificado, el Espíritu Santo se fue. ¿A qué te suena eso? O sea, entonces, a herejía. ¿Qué es una herejía? Definamos herejía. Acuérdense que es una clase. Una contradicción, ¿pero de qué? De la doctrina, pero un poquito más allá, vamos allá. ¿Qué es una herejía? ¿A la verdad de qué? La verdad de Dios. Una herejía es una contradicción del carácter de Dios, de la realidad de Dios. O sea, herejía en términos literal es hablar mal de. En este caso, herejía en contra de Dios es hablar mal de lo divino, hablar mal de Dios, de su carácter. Tergiversar la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Cómo opera? Esa es una herejía. Distorsionar. Exacto. Es correcto. Y a ver si la captan. Le digo, nada más es un ejemplo. Hermanos, Dios es grande, pero no lo puede todo. ¿A qué le sonó? ¿A qué? ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Omnipotente, eso es. Esa es la realidad. Ahora, Dios no puede. Herejía. No creas que gritaban herejía porque, no, herejía porque acabas de decir algo en contra de la realidad de Dios, de quién es Dios y de lo que puede hacer Dios. Eso es una herejía. Y este hombre, hermanos, decía herejías. Había hombres dentro de la iglesia que postulaban herejías, y que la iglesia, con falta de doctrina, olvidándose de la doctrina, aceptaban dentro de la iglesia. Entre ellos estaba este hombre Cerinto, que empezó a postular que Jesucristo fue abandonado por el Espíritu Santo después de que, de que fue crucificado, antes de que sea crucificado. Vayan a 1 de Juan 5:6. Y ahí vas a captar lo que va a decir Juan. Va a corregir esa falsa doctrina de Cerinto. Y fíjate lo que dice, 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo. O sea, a ver, aguas, aquí está. Este es el Jesús que les prediqué. Que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Vamos a sangre y agua. O sea, sangre, agua. ¿Qué está diciendo? Agua, bautismo, sangre, crucifixión. ¿Qué está corrigiendo? No, espérense. Cristo es el mismo. No puedes decir eso. Tanto en su bautismo como en su crucifixión, tiene la misma condición. No mediante agua solamente, como dicen algunos. No, es que nada más estuvo potencializado por medio del bautismo. Pero en el momento de que fue crucificado, olvídate.
Se le fue el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesucristo entre los muertos? El Padre. ¿A través del poder de qué? Del Espíritu Santo. Entonces te fijas, o sea, es bien importante que entendamos el contexto histórico porque le empiezas a agarrar el sentido de las cosas. Ya le entendí. ¿O no te pasó? A ver, ¿quiénes en su antigua manera de vivir leyeron en su lectura bíblica diaria Primera de Juan? Si tú hacías eso legalmente, legalistamente, como se hacía antes, fue lo primero que tuviste que leer. Ahora, te detuviste o nos detuvimos, dijo el otro, porque también ahí va la babotas de mí, el babotas de mí. ¿Y cuántas veces pasamos por aquí? Ni siquiera cuestionamos, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te dijo Dios hoy? Que ore. Este es Jesucristo que vino mediante agua, sí, o sea, Él estuvo bautizado, Él fue crucificado, pero no solamente fue potencializado en agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio que nunca dejó a Jesús. Y está corrigiendo ¿qué? Una falsa doctrina dentro de la iglesia. Otra herejía era el gnosticismo, que lo hablábamos un poquito el domingo pasado, que postulaba que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Entonces los gnósticos, porque era una doctrina griega, que fue una doctrina que incluso, hermanos, empezó una herejía, que empezó a crecer en la iglesia de aquel tiempo, de Éfeso. O sea, esta doctrina fue nuevecita, era incluso más antigua que los años 90 después de Cristo, pero empezó a meterse dentro de la iglesia. Ya sabes, se empieza a meter cosas raras en la doctrina de Cristo. Y empezó a meterse esta idea del gnosticismo, donde decían, ¿saben qué? Todo lo que es la carne no es bueno. Y hagan con la carne lo que quieran. Lo más importante es el espíritu. Y eso sí lo tienen que cuidar. Ese era un concepto gnóstico. Gnóstico viene de gnosis, viene de conocimiento. Supuestamente ellos, los gnósticos, los griegos gnósticos, tenían un conocimiento más elevado de las cosas espirituales. Para ellos consideraban que solo pocos dentro de la iglesia eran los llamados, los elegidos, para tener un conocimiento espiritual de Cristo mucho más elevados que todos los demás, los gnósticos. Los que tenían un conocimiento más elevado. Hoy en las iglesias que no entienden la palabra de Dios dicen, esos son los ungidos. Esos son los ungidos. No, es que ese es ungido. No, ese es ungido. Hermanos, la Biblia dice que todos estamos ungidos. Todos. No hay, o sea, si hablamos de ungidos, sí hay ungidos, pero todos somos ungidos. Pero la falsa doctrina gnóstica dice que solamente unos privilegiados tienen un conocimiento superior de las cosas de Dios. Los gnósticos. Estos decían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. El cuerpo no es importante, lo puedes maltratar, el espíritu es lo más importante. ¿O ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿no es importante? ¿Dónde viene eso, hermano? 6, eso es todo, Lalo. Bien, ¿sí? Ajá. Vete a Colosenses 2:21, o sea, los apóstoles, hermanos, nunca dejaron esa doctrina que se metiera, se metió, pero nunca le dieron puerta abierta a ese tipo de doctrinas, al gnosticismo. Colosenses 2:21. Había una doctrina que decía, tal doctrina o tales como, no manejes, Colosenses 2:21, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que decían los gnósticos, ¿sabes qué? Trata duro al cuerpo, castígalo. Llegaban incluso al otro extremo de decir, ¿sabes qué? Al cuerpo, como te decía el domingo, dale alegría a tu cuerpo, Macarena, y si tu cuerpo pide comida, como va, traga como quieras. Total, lo más importante es lo espiritual. Y si tu cuerpo pide sexo, pues dale a tu cuerpo sexo, pero lo más importante es lo espiritual. Lo vamos a hablar. Pero hay muchos que tienen la doctrina gnóstica. Lo espiritual, levantar las manos y ser espiritual es lo más importante. O sea, la santidad es de aquí para arriba, ¿ya? Pero de aquí para abajo, haz lo que tú quieras. Los gnósticos. ¿Te fijas que todavía hay ese tipo de doctrina? No, yo soy cristiano. No, eres gnóstico, ¿no? Porque piensas así. O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tuyo no es. No puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Ahí vamos a hablar incluso de cosas bien interesantes. Ya se me están jugando, hermanos, el paladar nada más de todo el manjar que nos vamos a echar en estos días de bendición. Bueno, ve a 1 Corintios 6:13 para... 1 Corintios 6:13, para que veas que no solamente era una doctrina que estaba impactando a Éfeso, sino también Colosas, que estaba en esa región de Asia Menor, y estaba también permeando a la iglesia de Corinto. Nunca los apóstoles permitieron esas doctrinas, porque eran herejías, eran contrarias a la divinidad. 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre. Eso decían los corintios, ¿sabes qué? La comida para la barriga. ¿Cuál es el asunto? No metas a Dios en esto, ¿no? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. O sea, dice, Dios va a estar ahí. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, una doctrina gnóstica dice, el cuerpo no es importante para Dios. Dios no le interesa al cuerpo. Incluso una mala interpretación, hermanos, de eso, de que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Ves lo que se va a convertir el cuerpo? Sí, se va a convertir en polvo. Pero es tan importante para el Señor que dice, ese es mío. Y lo voy a levantar y lo voy a glorificar y voy a tomar tu cuerpo glorificado, que es importante para mí, y lo voy a unir con tu espíritu. Jesucristo se llevó su cuerpo, hermanos. No fue de que, ahí está el cuerpo, pero eso no es importante. No, ¿cómo no? Es mi cuerpo y es para la gloria de mi Señor. Fíjate, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, ve la relación. Así que cada vez que te des una atragantada de que ya se te sube el azúcar hasta 450, y cada vez que tu templo ya parezca catedral, acuérdate que estás pecando, porque ese cuerpo no es tuyo, es de Dios y lo tienes que cuidar. Los gnósticos piensan así, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo esto, yo lo otro, porque lo espiritual es más importante. Pero no cuido mi peso, no cuido mi salud, soy diabético y le entro al azúcar pero hasta duro, hasta las hormigas se me trepan de la cantidad de azúcar que ando ya destilando, y le entro a la Coca-Cola que incluso hasta me lavo los dientes con ella, y ay, pero es light, mangos, o sea, eso es pensamiento gnóstico, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. ¿Te fijas? Pero Juan corrigió esa postura herética, 1 Juan 1:8.
Híjole, esto se va a poner buenísimo, porque cuando tengamos la membresía y los hermanos se atrevan a decir, yo quiero ser parte de esta iglesia, hasta cuando veamos a alguien que se está descuidando físicamente, tendríamos que abordarlo y decirle, hermano, ¿qué está pasando? Ya está poco, ya está con eso, chale, ya se volvieron bien religiosos en esta iglesia, ya hasta se meten con la cuestión del peso y quién sabe. Sí, yo no me meto si la Biblia no me lo permite, pero si la Biblia me lo está exigiendo, yo tengo que decirte. Nada de que pastor con panza es de confianza, no, o sea, o pastor que no tiene panza no es de confianza, o algo así, ¿no? No, o sea, ay Dios mío, ok, Señor. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque una de las doctrinas falsas que había dentro de la iglesia era de que ya los cristianos ya no pecamos. Herejía, porque los cristianos aún seguimos pecando. ¿Creas que de repente hay esposas gnósticas que dicen, ya mi esposo es cristiano, ya no tendría que pecar? Eres gnóstica. Porque la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, la doctrina que enseñaron los apóstoles fue que los cristianos, hermanos, seguimos pecando, pero ya no tenemos la misma actitud delante del pecado. Ahora tenemos guerra contra el pecado. Lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 6. Ahora tenemos guerra contra el pecado. Ahora no es amistad con el pecado. Tenemos guerra contra él, pero de repente nos gana. Miserables de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Jesucristo. Él es el que me librará. Pero en la gloria, aquí, a seguir dándonos con el enemigo y de seguir dándonos con la carne contra nuestros deseos, siendo espirituales, andando en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, no está la verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra doctrina falsa que la vamos a abordar porque la intención del estudio, hermanos, es versículo por versículo. A ver cuánto nos vamos a tardar. Un año, año y medio, versículo. Santiago, ¿cuánto nos tardamos? Cuando predicamos Santiago, enseñamos Santiago. Tú te acuerdas muy bien, hermano. A ti te pegó durísimo Santiago. Me lo dijiste hace poco. Te pegó bien duro. ¿Y cuánto tardó, hermana? Año y medio, 2 años estudiando Santiago. Igual yo creo que va a ser la misma cantidad de tiempo que vamos a tardar acá. Año y medio estudiando Primera de Juan. No de que ya lo leí, ya hice mi... ¿Qué te dijo Dios? Orar, ¿no? No. ¿Sabes qué siento, hermano? Me entusiasma mucho que aún Dios va a seguir depurando y va a haber muchos que terminando Primera de Juan van a decir, creo que no soy cristiano. O algunos, oye, porque esa es la función de la epístola. ¿Eres o no eres? ¿Eres de verdad o eres de mentiras? Estos hombres llegaron a menospreciar, estos falsos profetas dentro de la iglesia, a menospreciar la ley de Dios, pero Juan señaló esa postura, ve en Primera de Juan 3:4. ¿Sabes qué? Nosotros ya no pecamos, entonces la ley de Dios ya no es importante. Ya no es importante. Pero dice en Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, si pecas, también estás infringiendo algo bien importante, que es la ley de Dios. No puedes decir que la ley de Dios no es importante. Y hay muchos, hermanos, hay muchos en la iglesia de hoy donde dicen, ¿sabes qué? El Antiguo Testamento no es importante. Es más, en esta iglesia nada más leemos el Nuevo Testamento. Eso es una herejía también. Ve lo que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, infringe el Antiguo Testamento, la ley de Dios,
pues el pecado es infracción de la ley. Juan enseñó también que la falta de amor hacia otros creyentes muestra el corazón de los falsos maestros. Ve, escucha de esto. Lo que dice Juan es, ¿te dices maestro de la palabra, pero no amas a tus hermanos? O sea, ¿te dices maestro de la palabra y no amas a tus hermanos? Eres falso. Pero porque la manifestación más pura de un verdadero profeta de Dios, de un maestro de Dios, un predicador de Dios, sabe la palabra, respeta la palabra, predica la palabra con integridad y ama a Dios y ama a sus hermanos. Ve lo que dice en 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay 3 categorías? ¿Cuántas hay? O hijo de Dios o hijo del diablo. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay tibiecitos. Porque Dios, ¿qué va a hacer con los tibios? Jesús, ¿qué va a hacer? Los vomita. ¿Y qué es vomitarlos? ¿Expulsarlos de qué? De su cuerpo. Cuando algo te cae mal en la panza, en tu cuerpo, ¿qué hace tu cuerpo como reacción? Lo echas para afuera. Ahora sí que cantar, luego te digo, ¿no? Cuando algo te cae mal, cuando algo no va, lo expulsas, lo vomitas. Jesús dice, a los tibios yo los expulso de mi iglesia. Los expulso de mi cuerpo, que es mi iglesia. Yo los expulso. O sea, no es de que los voy a, no. O frío o caliente. Porque a los tibios los vomitaré. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, simple y sencillamente, si no vive para la gloria de Dios y no ama a su hermano, entonces no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio. Escucha esto, que nos amemos los unos a los otros. ¿Quién dijo eso? Desde el principio. Jesús. ¿Cómo sabrán que realmente son mis discípulos? Cuando vean cómo se aman los unos a los otros. Eso se lo dijo Jesús a Juan. Y Juan se lo fue a decir a la iglesia. ¿Cuál es la evidencia realmente de que una iglesia es cristiana? ¿Que sabe mucha Biblia? ¿Que sabe teología? ¿Que sabe amar a Dios y ama a su prójimo? ¿Perfectamente? No. Sinceramente, sí. Tú has hablado con gente que le dices, mira, lo que acabas de decir, veo que es sincero. Lo que veo en ti es sinceridad, o sea, no es perfección, fuiste bien sincero, fuiste sincero, fui sincero. La sinceridad, hermanos, sí se siente. La sinceridad se palpa. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿De quién? Pues Jesucristo. Y obviamente también lo dijeron bien desde el Antiguo Testamento, porque la exigencia de Dios siempre ha sido amar, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del diablo. ¿Que era hijo de Dios o hijo del diablo? Era un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Ay, pues sí lo mató, era el hijo. Pero pues si sabemos, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo enseñó que odiar es matar. Odiar es matar. Entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que realmente estamos en la luz? ¿Cómo sabemos? Por el amor. Por el amor, o sea, así de sencillo, el amor. ¿Cuántas veces hemos dicho, me voy de esta iglesia porque no hay amor?
O estoy pensando irme de esta iglesia porque no hay amor. Déjame decirte una cosa, ese término no está tan mal, ¿eh? Obviamente tendremos que analizar perfectamente bien si hay verdadero amor, no nuestro criterio de amor. Pero la manifestación más pura, hermanos, de que una iglesia está caminando en Cristo es que se están amando. Cualquiera diría, es que en esta iglesia caminamos en Cristo, sí. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está tu Cristo? ¿Qué crees? Es que está en la gloria. A ver, no lo vas a alcanzar a ver. Él está hasta el tercer cielo. Sí, no lo vas a alcanzar a ver. Entonces, ¿cómo me dices que esta iglesia está en Cristo si tu Señor está en el cielo y dices que pronto volverá? La evidencia de que Cristo está aquí es que nos amamos los unos a los otros. Esa es la evidencia de una verdadera iglesia, de un verdadero cristiano, una verdadera cristiana y de un verdadero maestro bíblico. Amar. Hermanos míos, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. O sea, eso es el punto donde tenemos que llegar. Negarnos a nosotros mismos por bendecir a nuestros hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si estás viendo amolado a tu hermano y no haces nada por él, ¿cómo te atreves a decir que el amor de Cristo mora en ti? Hijitos míos, ve. ¿Sí sentiste cómo está el jalón de orejas, pero durísimo? Pero cómo está el amor de Dios tan presente. Después del jalón de orejas, ¿qué le dice a la iglesia? Hijitos míos. Te tratas de describir ese corazón de Juan viejito, 110, 120 años, ya chocheando, ya escribiéndole a la iglesia contra todas las herejías que estás diciendo, pero o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Hijito mío, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y en verdad. Híjole, ser un apóstol. En la epístola primera de Juan es una carta dura, es una carta frontal, es una carta directa, es una carta donde el apóstol quiso plasmar la voluntad de Dios para ver la realidad de una iglesia que estaba creciendo, hermanos. Este hombre ya era muy viejo, pero escribe con contundencia. Él sabe que quizá ya sea su última carta y no se va a andar por las ramas. Ya. ¿Qué hizo Pablo, hermanos, cuando ya sabía que lo iban a ejecutar, cuando ya sabía que venía su muerte? Segunda de Timoteo. Ahí está, la herencia. Timoteo predica la palabra. Ya no estamos para estar jugando. Esto es lo más importante. Predica la palabra. Ahí tráeme mis libros y mi cobija, por favor, porque ya necesito seguir estudiando y necesito estar calientito. Juan ya sabía que era probablemente ya sus últimos tiempos de vida y él escribía con contundencia. Es una epístola entonces de blanco y negro, no hay grises. Es una epístola donde Juan le exhibe si alguien es creyente o no lo es. A pesar de su tierno tono pastoral, él simple y sencillamente habla contundentemente en contrastes. Luz o tinieblas, ve, primera de Juan 1, 6, 7. 5 minutos más y terminamos, hermano. Primera, luz y tinieblas, o sea, luz o tinieblas. Primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, aquí no hay tinieblas o luz, eres o no eres. Si dices que andas en luz, pero tus prácticas son de tinieblas, ¿no?
Primera de Juan 2, 8, 11. Primera de Juan 2, 8, 11. Sin embargo, Primera de Juan 2, 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, otra vez, ¿te fijas? Lo cíclico de la carta, el estilo que tiene, ve el género literario, es una carta que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Punto. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amor, no. Amor al mundo o amor a Dios. Así, o amas al mundo o amas a Dios. Aquí no hay de medios, ¿no? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no es creyente. Si alguien ama lo mundano, y lo mundano, hermanos, lo vamos a ver con profundidad, pero lo mundano no es las cantinas, el alcoholismo, la mota, la promiscuidad sexual y todo eso. Lo mundano puede ser incluso hasta tu trabajo. Tenemos que filtrarlo bien. Todo lo que te separe de Cristo es mundano. Entonces dice, ¿amor al mundo o amor a Dios? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Primera de Juan 3:4. Ve ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué está diciendo? ¿Quién los está engañando? Los de la falsa doctrina. No se dejen engañar. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, nacido de Dios, hijo de Dios, y mira qué título tan hermoso tenemos. Y luego nos quejamos de decir, yo no soy nada. Eres un hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Punto. ¿Eres o no eres? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y de quién es? Del diablo. Punto. Así. O sea, ya. No te justifiques. ¿Eres o no eres? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Primera de Juan 4, 1, 3. Me voy a ir un poquito más rápido. Amados, Primera de Juan 4, 1, 3. Amados, no creéis a todo espíritu. No le creas a cualquier doctrina, a cualquier persona que les viene a predicar, sino probad las doctrinas, los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Simple y sencillamente. Amor y odio. Ve los contrastes. Te estoy viendo nada más pidiendo que vea los contrastes. Primera de Juan 4, 7, 8. Primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 16, 21. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios
que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. Ve los contrastes. Esos son los grandes contrastes. El estilo de Juan es contundente, hiperbólico, exagerado para entender una realidad espiritual, es cíclico, hace comparaciones entre una cosa y otra. Solamente va a hacer comparaciones entre dos cosas, esta o esta. No te va a poner 4 ni 5. Esta o esta. Negro o blanco. Luz o tinieblas. Dios o el diablo. Amor o odio. Así. Y lo repite. Para terminar, John MacArthur a esta epístola le llama la epístola de los fundamentos de la fe. Así le llama. La epístola de los fundamentos de la fe. ¿Quieres saber si estás en la fe? Lee Primera de Juan. Si quieres saber si estás en la fe, si tienes los fundamentos de la fe, si tienes ese fundamento tan sólido que se llama Cristo, que se llama amor de Cristo, John MacArthur yo creo que le da muy buen título. Te recomiendo que consigas, para los hermanos que les gusta comprar y a los hermanos que quieren hacer un esfuerzo, que consigas el manual bíblico de John MacArthur, porque mucho de lo que estoy enseñándote lo aprendí, lo extraje del manual bíblico de John MacArthur, que creo que debe tener todo cristiano en su biblioteca. Brisby, este pastor que también es excelente, que tenemos mucho material ahí en la mesa, él dice que esta epístola es la prueba de la realidad de la vida cristiana. La prueba de la realidad de la vida cristiana, así le llama Brisby a esta epístola. R.C. Sproul, también un excelente maestro bíblico, habla o dice que esta epístola es la epístola de la seguridad en Cristo. Esa es, así lo define. Martín Lutero dijo que esta epístola, o cito, Martín Lutero dijo, no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano, lo que somos aquí, llamados a imitar. Fíjate cómo leyó esta epístola y entendió esto. Fíjate qué resumen maravilloso que tuvo Lutero después de haberle leído Primera de Juan. Dice, no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano, lo que somos aquí, llamados a imitar. Y tiene tanta razón, porque muchos cristianos, es que estamos para hacer milagros y vamos a caminar sobre las aguas y vamos a hacer, no, es que Primera de Juan no está hablando de eso. Primera de Juan dice que nuestro llamado como cristianos en esta tierra es a imitar a Cristo, a caminar como Cristo andó. Entonces, hermanos, a partir del domingo pasado y hoy terminamos la introducción, gracias a Dios y gracias por su tiempo, hermanos, que siempre el jueves como que me cuelgo tantito, pero creo que vale la pena. Esta serie de enseñanzas de Primera de Juan, les vamos a llamar, hermanos, nuestro andar en Cristo, porque eso es lo que vamos a aprender, nuestro andar en Cristo. Vamos a reafirmar nuestro andar en Cristo. Y sé que el Espíritu Santo a través de la palabra va a mostrar a aquellos que se han desviado y que ya están pisando en tiniebla. Yo sé que el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo va a hacer que muchos se regresen al caminar, a ese caminar que debemos de tener todos los días en Cristo. Nuestro andar en Cristo, así se va a llamar la serie de enseñanzas de Primera de Juan, y el próximo domingo empezamos ya con el versículo 1 del capítulo 1. ¿Amén? ¿Alguna duda? Sí, mi hermano.
Sí. La autoridad del cristiano. Lo hablamos ahorita. Vamos a orar para que nuestros hermanos en línea, porque el problema es que luego no te escuchan y no saben cómo estamos interactuando. Vamos a orar y aquí mismo lo comentamos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por esta introducción. Señor, motiva nuestros corazones para que podamos, Señor, en estos días volver a retomar esta epístola maravillosa, Señor, de Primera de Juan, que podamos dentro del tiempo, Señor, que debemos dedicar a ti, que debe ser un tiempo rico, abundante, generoso, Señor, un tiempo de calidad, podamos junto con nuestro diario con Dios, junto con nuestra oración, con nuestra lectura bíblica, probablemente yo sé, Señor, que tú has llevado hermanos a hacer estudios, Señor, o en lecturas bíblicas de pasajes, de libros, Señor, que dentro de todo ese tiempo, Señor, podamos leer varias veces, Señor, Primera de Juan, y te pedimos que a través de tu Espíritu abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, disfrutar de esta epístola maravillosa, pero sobre todo, Señor, reafirmar, conocer o corregir nuestro andar en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el próximo domingo, 8:30 de la mañana. Acá los esperamos si quisieran venir, con todo gusto. Dios los bendiga. Nos estamos viendo.